El reputado inversor Peter Schiff nos avisa de un futuro muy complicado para la economía y que nos afectará a todos. Vamos a ver en qué se basa Schiff para hacer esta advertencia. La analizaremos y nos dirá cómo podemos protegernos ante esta situación. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Peter Schiff es un experto inversor reconocido internacionalmente y es el presidente del fondo Euro-Pacific Capital, donde gestiona 1.200 millones de dólares. Saltó a la fama con la publicación en 2007 del libro Cómo beneficiarse del colapso económico que se avecina, justo antes de que se produjese, justo antes de la Gran Recesión. Schiff aparece regularmente en programas de noticias económicas estadounidenses, en canales como CNN, CNBC, Fox News, Bloomberg, etc. Y esta semana ha sido entrevistado por Megyn Kelly. Al hilo de los 2 trimestres seguidos que lleva Estados Unidos reduciendo su Producto Interior Bruto, comenta lo siguiente. Si tienes 2 trimestres negativos seguidos, estás en recesión. Ahora, tal vez sea una recesión superficial, tal vez termine rápidamente, pero no creo que vaya a ser así. Creo que estamos apenas al principio de esta recesión. Creo que el tercer trimestre va a ser aún más flojo que los 2 primeros. De hecho, creo que van a revisar a la baja el dato de PIB del segundo trimestre. Y no me sorprendió ese número negativo. Lo esperaba. De hecho, el año pasado esperaba que el primer trimestre fuera negativo. Pronosticaba que la economía estadounidense entraría en recesión en la primera mitad de 2022. Y por cierto, en 2021 también pronosticaba que la inflación no era transitoria y que empeoraría. Dije que la inflación se fortalecería y la economía se debilitaría. Tendríamos esta inflación. Y eso es exactamente lo que estamos teniendo. En junio de 2021 dijo lo siguiente. Sigo pensando que estamos en las primeras etapas de una depresión. La gente asume que la economía se está recuperando porque los números están mejor. Pero los números solo se ven mejor debido a la deuda adicional que hemos acumulado. Cuando se pide prestado y se gastan billones de dólares, los números se ven mejor a corto plazo. La gente gastará ese dinero prestado, por lo que se crearán algunos puestos de trabajo en el proceso. Pero una vez que se gasta ese dinero prestado, se va. La carga de intereses, sin embargo, permanece. Entonces, la economía termina en peor forma, y terminamos en un hoyo más profundo. Así que parece interesante escuchar ahora a Peter Schiff sobre su previsión para el futuro. Hay cierto debate en Estados Unidos sobre si se está en una recesión o no. La definición de recesión son 2 trimestres seguidos en los que baja el PIB, y el país está en esa situación. Es la definición técnica. Esa es la definición. Y ya sabes, incluso el gobierno ha llegado a intimidar al presidente de la Fed, Jerome Powell. Lograron intimidarlo. Así que cualquiera que piense que la Fed es independiente, ahora tiene al presidente Powell afirmando que 2 trimestres negativos no son una recesión y que no estamos en una recesión. Pero sabes que 2 trimestres negativos es solo el mínimo para una recesión. Vamos a tener un tercer trimestre negativo. Vamos a tener un cuarto trimestre negativo. Vamos a tener una contracción del PIB durante años. Esta recesión acaba de comenzar. Y se viene un aumento del paro. Hay personas que señalan la baja tasa de desempleo y dicen que eso significa que no estamos en una recesión. Eso es una tontería. El desempleo es un indicador rezagado. La tasa de paro aumentará a medida que continúe la recesión. Pero también están tratando de afirmar que no estamos en una recesión, porque tenemos un mercado laboral sólido. Pero no es así. Tenemos un mercado laboral muy débil. Los salarios reales se están derrumbando. Los salarios nunca han caído tanto en términos reales en la historia. Ese es un mercado laboral débil. Cuando tienes un mercado laboral sólido, los trabajadores pueden exigir aumentos, tienen poder, pueden acudir a sus jefes y decirles, quiero más dinero, o renunciaré y me iré a otro trabajo. Eso no está pasando. Los trabajadores se ven obligados a trabajar por la bajada del salario real. De hecho, muchos trabajadores están aceptando un segundo trabajo, porque no pueden llegar a fin de mes con su trabajo principal. Esto es un mercado laboral débil. El salario nominal es el dinero recibido en nómina, y el salario real es aquel que refleja la cantidad de bienes y servicios
que se pueden adquirir con un determinado salario nominal. Si los salarios suben un 6%, pero la inflación sube un 9%, el salario real disminuye, un 3% concretamente. Esto es porque, aunque haya subido el salario recibido, el precio de los bienes ha subido más, por lo que se pueden comprar menos bienes. Le preguntaron que si, por esto, considera que el mercado laboral no es fuerte. Correcto. Quiero decir, digamos que tuviéramos inflación y un mercado laboral fuerte, que es lo que el gobierno pretende hacernos creer. Si la inflación fuera del 9% y los trabajadores recibieran aumentos salariales del 12%, aumentarían su poder adquisitivo. El hecho de que acepten aumentos salariales mucho menores que la inflación muestra que este es un mercado laboral débil. Los trabajadores no tienen poder. Se ven obligados a aceptar salarios más bajos porque el mercado laboral es muy débil. Pero el Fondo Monetario Internacional pidió que no se subiesen los salarios al ritmo de la inflación, para no entrar en una espiral inflacionaria, que es lo siguiente. Al haber alta inflación, se suben los salarios al mismo ritmo. Esto hace que suban los costes de producción, que hace que suban los precios de las materias primas y productos terminados, lo que genera más inflación, y se entra en una espiral de la que no es fácil salir. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. La espiral inflacionaria debido al aumento de los salarios es otra ficción creada por el gobierno en la década de 1970 para tratar de culpar al sector privado por la inflación que crearon. La inflación no la crean los trabajadores que exigen aumentos, no la crean las empresas que suben los precios, es creada por el gobierno que expande la oferta monetaria. Esa es la definición literal de inflación. Es una expansión de la oferta monetaria. Es la oferta monetaria la que está siendo inflada. Y cuando inflas la oferta monetaria, los precios suben. Los salarios son solo otro precio. Son el precio del trabajo. Los salarios nominales suben un 5%. Si la inflación es del 9%, eso significa que los trabajadores pierden poder adquisitivo. De hecho, es probable que la cifra salarial sea precisa. Pero el dato de la inflación no lo es. El aumento real de los precios al consumidor es probablemente del 18%, no del 9%. Eso significa que los salarios reales se están derrumbando. Y esa es una de las razones de los datos económicos más recientes que obtuvimos la semana pasada. La tasa de ahorro se encuentra ahora en el nivel más bajo desde mediados de 2009. Se derrumbó al 5,1. ¿Qué estaba pasando con la economía a mediados de 2009? Estábamos en la gran recesión. Entonces, la última vez que tuvimos una tasa de ahorro tan baja, estábamos en una gran recesión. ¿Por qué la tasa de ahorro es tan baja? Porque la recesión está obligando a los trabajadores a echar mano de sus ahorros para pagar sus facturas, porque sus aumentos salariales no son suficientes. Schiff no es el único que incide en que la tasa de ahorro de las personas está cayendo. También lo hace Michael Burry, y a la vez avisa de que están aumentando las deudas de las personas. Seguro que la tasa oficial de paro es del 3,6%, pero la tasa no oficial es mucho más alta que eso, porque hay muchas personas que no están empleadas, pero no se cuentan como desempleadas. Y todavía tenemos una tasa de participación de la fuerza laboral muy baja, por lo que veo ese número como un indicador rezagado sin sentido. Está a punto de aumentar, porque muchas empresas se mostraron reacias a despedir personal durante los últimos 6 meses. Tenían la esperanza de que lo que estaban viendo era una recesión temporal. Esperaban que la inflación fuera transitoria, que evitaríamos la recesión, ya que los empleadores no quieren despedir a la gente. Es caro. Formas a la gente, inviertes dinero en tus trabajadores, así que no quieres simplemente deshacerte de ellos, a menos que realmente sepas que necesitas hacerlo. Pero ahora que la economía está tan mal, y obviamente está empeorando, creo que muchas de estas empresas que se estaban aferrando a sus trabajadores van a empezar a dejarlos ir. Y entonces va a haber un gran aumento de los despidos. Ya lo estamos viendo en las solicitudes de desempleo. Ahora están por encima de 250.000. De hecho, alcanzaron un máximo de 260.000 la semana anterior. Este es el nivel más alto desde el otoño del año pasado. Ese es un indicador principal a diferencia de la tasa de desempleo, que es un indicador rezagado.
Aquí tenemos las nuevas peticiones por subsidio por desempleo desde 1970. Si nos quedamos con el último año, vemos cómo están creciendo desde abril. Si bien, desde el 2000 hasta el 2015, este dato siempre fue peor que el actual. En cuanto a que la tasa de paro es un indicador rezagado, tenemos este gráfico de 1972 a 1975. La zona roja marca que hubo una recesión. Durante los 9 primeros meses de la recesión, se siguió creando empleo. Bueno, estamos en un mercado bajista. A pesar del rebote de julio, todavía estamos en un mercado bajista. Pero la única razón por la que la bolsa se ha recuperado es porque la economía está muy débil. Lo que ha provocado el rebote es la idea de que, debido a que la economía es tan débil, la Reserva Federal va a dar un giro. No va a seguir subiendo los tipos de interés y quizás se vea obligada a bajar los tipos de interés para estimular la economía. Así que la razón por la que la bolsa se ha recuperado es porque estamos en una recesión. Puede parecer que no tenga sentido que la bolsa suba por estar en recesión. Pero en una economía en teórica recesión, el Banco Central puede tener que bajar los tipos de interés. Ya hemos explicado en otros vídeos que las subidas de tipos de interés perjudican a las acciones. Bajadas de tipos las benefician. Pues bien, el 27 de julio, cuando la Fed subió los tipos un 0,75%, señaló que una ralentización del ritmo de subidas podría ser apropiada próximamente. El mercado reaccionó con subidas, ante la creencia de que la Fed irá reduciendo el ritmo de endurecimiento de la política monetaria en los próximos meses, y por tanto el ritmo de subidas de tipos de interés. Estar en teórica recesión ayuda a esto. Pero Schiff considera que la recesión es solo el principio. Si la economía cae, los beneficios de las compañías caerán, y esto haría que valiesen menos, y por tanto sus acciones caerían. ¿Cómo considera Schiff que hay que protegerse ante esta situación? Lo vemos. Aquí tenemos cómo ve el mercado. En los próximos años espera elevada inflación, un dólar débil, ascenso de las materias primas, mejor rendimiento de las bolsas extranjeras que la de Estados Unidos, mejor desempeño de los mercados emergentes frente a los desarrollados y del value frente al growth. Sus fondos están orientados con esta perspectiva. Como espera mejor rendimiento de los mercados emergentes, tiene un fondo expuesto a estos mercados, y la mayor inversión está en India, China, Taiwán, Corea y Brasil. Aquí tenemos sus 10 principales posiciones. También considera que el value tendrá un mejor comportamiento que el growth. Así que tiene el International Value Fund. Está centrado en sectores defensivos, como las telecomunicaciones y el consumo defensivo. Las compañías de tabaco, Unilever, Novo Nordisk y Novartis entrarían en consumo defensivo. También tiene bastante peso en materias primas y en energía, ya que son sectores que se benefician en un entorno de inflación. Aquí entran las petroleras Equinor, Shell y BP, o la minera Barrick Gold. También esperaba un peor comportamiento de Estados Unidos. A pesar de ser su mercado local, Estados Unidos solo tiene un 6,5% de peso en este fondo. Un dólar débil y un ascenso de las materias primas son otros aspectos esperados por Peter Schiff. Hay una que se beneficia de una alta inflación, cosa que espera Schiff, y unos bajos tipos de interés. Es el oro, y Peter Schiff es muy optimista con él, ya que espera un dólar débil frente al oro. Incluso llegó a decir que se podría ir su precio a $20.000, lo que sería multiplicar 10 veces su precio. Así que tiene un fondo llamado Gold Fund, donde la mayoría de las inversiones son en mineras de oro. La inversión en oro la explicamos en un vídeo anterior. Te lo dejo en el primer comentario. También tiene un fondo de empresas de dividendos. También está basado en empresas defensivas y en empresas de materias primas y energía. Las empresas son parecidas a las del fondo Value, pero aquí aparecen telecos como Vodafone o Telefónica. También vemos un peso bastante pequeño de acciones de Estados Unidos. Incluso el peso de España es mayor. El famoso inversor Michael Burry también ha dado su visión sobre el futuro, y lo analizamos con los datos macro actuales en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí el botón para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.